agradezco vivamente al señor provicario general don Raúl, que pues es la primera vez en la historia de Talavera que tenemos aquí viviendo un provicario general, que saben ustedes que es algo así como el ordinario después del obispo, ¿no? Nosotros tenemos el arzobispo, tenemos un obispo auxiliar, que además también ha sido nombrado secretario de la Conferencia Episcopal Española, y luego tenemos dos provicarios generales, uno que vive en Toledo y otro que vive en Talavera. Agradezco mucho a don Raúl la presentación, su entrega y su generosidad, como también al párroco y al vicario parroquial de esta queridísima parroquia de San Ildefonso, que no es la primera vez que vengo, por supuesto, ni será la última si Dios quiere, y que me ofrecen la posibilidad de estas conferencias cuaresmales que se llevan haciendo muchísimo tiempo ya en Talavera, pero que yo he querido también impulsar. Saludo muy especialmente a las religiosas que estáis aquí, a todo el grupo de siervas de María y a distintas consagradas que estáis aquí. También saludo muy cordialmente a toda la feligresía, a todos los que estáis aquí, a toda esta querida familia de San Ildefonso, de Toledo, y también, como no, pues para hablarles un poco de que estamos en este tiempo de Cuaresma, que es camino hacia la Pascua. Cuaresma son 40 días de preparación al misterio central de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús enfoca esto diciendo: estamos subiendo a Jerusalén. Pero, como ha explicado y ha dicho en pinceladas ya don Raúl, estamos subiendo a Jerusalén como testigos de la misericordia divina. ¿Qué es tener misericordia? ¿Qué es ser misericordioso? ¿Qué es tener un corazón misericordioso? Fue el lema que elegimos nosotros, y precisamente también cuando se va aquí a realizar dentro de muy poquito, el 19 de marzo, también el segundo santuario dedicado a San José más importante de España. El primero está en Barcelona, y vamos a comenzar este santuario dedicado al patrocinio de San José con un año santo. Se abrirá la puerta dentro de nada, de unos días, 19 de marzo. También un hombre que tuvo un corazón misericordioso, y también un corazón misericordioso significa la persona que es capaz de vivir con entrañas de misericordia. Es decir, la palabra misericordia, que hay mucha gente que no le gusta mucho, porque piensa que la palabra misericordia es bajar a Dios de nivel y de hacer de un Dios que es padre a un Dios que es un abuelete, un abuelo, ¿no? Que lo permite todo, es un buenismo, es un decir todo da igual, cuando no es así. Precisamente la característica de la palabra misericordia, que lo vamos a ver reflejado en esta charla cuaresmal, es que Jesús significa que tiene misericordia. La misericordia hay que ponerla sobre todo en la actitud de Jesús y del Señor con nosotros. Es una palabra. Creer en la misericordia de Dios es creer que mi vida tiene solución. Porque el gran problema que tenemos en la vida cristiana y en la vida espiritual y en la relación con Dios es que pasan los años, pasa la vida, pasan muchas cosas y pensamos: mi vida ya no tiene solución, ya sopita y buen vino, porque esto yo ya todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy intentando vivir, yo ya no tengo solución, yo ya no puedo cambiar en mi vida, yo me di cuenta de que mi vida es la que es y ya está, ¿no? Y eso es tremendo, porque una persona que vive sin saber que su vida tiene solución es una candidata continua a vivir en una actitud casi depresiva y hundida, ¿no? Y desanimado totalmente, ¿no? Mirad, la actitud de la conversión, según los maestros del espíritu, convertirse, que solamente se puede hacer cuando uno cree en la misericordia de Dios, tiene siempre como 3 momentos. Por ejemplo, San Pablo o Mateo, que también aparece en el Evangelio, esto o todo lo que estamos leyendo del Evangelio nosotros de San Marcos en este momento en que estamos viviendo el ciclo B en la liturgia de la Iglesia, domingo tras domingo o día tras día. ¿Pablo se convierte en el camino de Damasco? ¿Ya es la conversión definitiva? Pues no.
Pablo en el camino de Damasco se encuentra con Cristo vivo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no se convierte ahí, porque ahí Pablo sigue siendo fariseo y sigue actuando como fariseo y sigue creyendo en un cierto fariseísmo, que es la religión de la exterioridad. Ese es el fariseísmo, los que se quedan en lo exterior, en la santidad, y piensan que la santidad es lo exterior. Ese es el fariseísmo, ¿no? Mientras que el Señor no mira las apariencias, dice la Escritura, Dios mira el corazón, mira el interior. Por eso está claro que Pablo ahí no se convierte. Pablo en el camino de Damasco se da el primer paso de lo que es una conversión, que lo tiene explicado maravillosamente bien Benedicto XVI en Deus Caritatis. Se comienza a ser cristiano con un encuentro con Jesús, con una persona viva, con un acontecimiento que te cambia la vida. Te cambia el corazón, te cambia el paisaje, te cambia todo. De tal manera que es como un enamoramiento. Tú ya no puedes vivir sin Jesús. Eso significa la conversión. No es una decisión ética, dice el Papa. Es un encuentro con una persona que te cambia la vida, que te cambia el corazón, que te cambia todo. De tal manera de que si cada uno de los que estamos aquí contamos la historia de nuestra vida, pues todos tenemos momentos en que ha habido ese encuentro con Jesús, de una manera más o menos espectacular. Ahora, ¿estamos ya convertidos del todo por ese encuentro? No. Viene el segundo momento de conversión, y hablan los autores hasta de un tercer momento. ¿Cuándo será el segundo momento de conversión? Que lo vamos a ver hoy en la meditación, pero que está en Pablo muy claro. Cuando descubre que tiene Pablo una emboscada, hecha por parte o permitida por parte de Dios. ¿Cuál es la emboscada? ¿Sabéis lo que en las películas lo que es una emboscada? Uno entra en un bosque de bien emboscada y tiene un asalto. La emboscada que tiene Pablo es el fracaso en el Areópago, cuando él piensa que va a triunfar, piensa que su vida es un éxito, predica muy bien, probablemente haya sido el discurso más bello de todas las escrituras. Atenienses, he estado paseando por ahí, veo que tenéis muchos dioses, enhorabuena, sois un pueblo creyente. Y me he fijado que entre ellos hay una estatua a Dios desconocido. ¿Quién es ese Dios desconocido? Y dice, yo vengo a hablaros de ese Dios desconocido que es Jesús, el Dios que existía, un discurso perfecto, pues no le hace nadie ni caso, y no convierte a nadie, es un fracaso total. De tal manera que Pablo va a dar la segunda conversión en su vida, que es siempre el encuentro con la cruz. Siempre que nos encontramos con la cruz es una llamada del Señor a una segunda conversión. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir, no volveré a predicar más que a Cristo y este crucificado. Escándalo para uno, necedad para otros, pero salvación para los que creen en Dios, los que creen en Jesús. Hay una tercera conversión, probablemente la más definitiva, y es cuando Pablo va descubriendo pues que hay cosas en su vida que no han cambiado. Después de 20, 30 años, 15 años de vida cristiana, los que llevase Pablo, como nos pasa a nosotros, descubre que seguimos teniendo un carácter endiablado, que a lo mejor hay cosas que no acabamos de superar, que seguimos tendiendo como la cabra al monte, perdonad la expresión tan vulgar, que tenemos muchas veces, y es así, que hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos, que llevamos muchas veces, como decía aquel director espiritual, teniendo arranques de caballo francés y parada de burro manchego. Nos comeremos el mundo, pero luego es el mundo el que nos come a nosotros. Estamos siempre así. Entonces, ¿qué le ocurre a Pablo? Que después de ese tiempo ve que no acaba de convertir su vida. Y entonces Pablo va a decir esa frase que es impresionante. Le he pedido mucho al Señor que me quite un aguijón que me apalea. Nadie sabe cuál es ese aguijón. El gran biblista, especialista en San Pablo, Lionet, habla de cuál sería ese aguijón del que habla Pablo. Y hay todo tipo de especulaciones. Unos dicen que pudo ser algún pecado contra la castidad, que no acababa de superar. Otros hablan que pudo ser un carácter endiablado, que no era capaz
de hacerse Y otros hablan incluso de que pudo ser también un porte externo que tiraba para atrás a la gente y que entonces hacía que no fuese un hombre muy agraciado. No se ve que Pablo era un hombre con mucho atractivo físico humano, ¿no? Lo que sí sé es que dice: le he pedido al Señor que me lo quite. Y me ha dicho el Señor: Pablo, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la clave de toda conversión, porque cuando me basta tu gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fijaros si esto ocurre así, que yo os voy a proponer en este día, en una charla cuaresmal, un texto que a mí me apasiona. Es un texto del Evangelio, como no podía ser, del Evangelio de Juan, capítulo 8, que es la mujer adúltera, la mujer pecadora. ¿Por qué me apasiona este texto? Porque es el único texto de todo el Evangelio donde se le pregunta a Jesús qué piensa sobre el pecado. ¿Qué piensa Jesús sobre mi pecado? ¿Qué piensa Jesús sobre el pecado de la humanidad? Que es lo que a veces más nos cuesta mucho creer en su misericordia, ¿no? O algunos interpretan mal la misericordia. No es que el pecado, claro, ya, como todo se perdona, pues la gente peca con mucha facilidad. Peca, 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 como si esto fuese un poco el planteamiento de Lutero, que no es el nuestro. Peca, pero no te preocupes que Dios te perdona todo. Eso no es así. Uno tiene que luchar y de hecho Jesús le va a decir a aquella mujer: vete y en adelante no peques más. No es ese el tema. ¿Cuál es el tema? Para que nosotros y cada uno de nosotros descubramos lo que significa este texto. A veces ante estos temas de pecado, misericordia, mi vida, no acabar de darse esa conversión, todos somos muy dados a preguntarle sobre el pecado a la psicología, al psicoanálisis, a la moral. Somos todos muy dados a preguntarle, por ejemplo, también, no solo al psicoanálisis, a la moral, a un teólogo que me gusta, a un sacerdote que me comprende, o a una persona que me parece que es de mucha confianza. Pero quizás nunca le hemos preguntado a Jesús qué piensa sobre mi pecado. Y es lo que yo voy a hacer en esta tarde, en esta charla. ¿Qué piensa el Señor sobre mi pecado? Es decir, ¿cómo podemos nosotros ser testigos de la misericordia divina? ¿Cómo podemos nosotros creer en esa misericordia divina? ¿Cómo podemos nosotros creer en esa misericordia divina? Vamos nosotros a descubrir eso, es decir, en cierta manera es preguntarnos qué significa creer en esa misericordia de Dios. ¿Creo yo en esa misericordia divina? ¿O vivo mi vida como cualquier pagano, como cualquier ateo? Cuando yo hago las visitas a los institutos, a los colegios, incluso a las universidades, es mucha pregunta que te hacen muchos chicos y muchos jóvenes, de un modo quizás, si queréis, un poco descarado, pero que yo agradezco, porque tratan de acercarse con sinceridad. ¿Y a usted de qué le ha salvado Jesucristo? ¿De qué le ha liberado Jesucristo? Cuéntenos usted de qué le ha salvado, ¿no? Yo siempre suelo decir que estoy vivo por Él y que vivo porque Jesús ha estado siempre conmigo y porque ¿dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, como dice San Pedro? Pero es que además estoy convencido de eso y le digo muchas veces a los chicos: mirad, cuando yo comienzo mi vida cristiana con 14 años, por los años 70 y tantos, estaba entonces la famosa heroína. Y yo le digo muchas veces a los chicos, de mis ámbitos de amistades, muchos murieron con una inyección en el brazo. Muchos murieron de heroína por un caballo que le decían que era la libertad y que era encontrar la paz, y se encontraron con la muerte. Sigo diciendo de qué me ha salvado el Señor. Te sigo diciendo que me ha liberado Jesucristo. Me dio sentido a mi vida. Nunca, gracias a Dios, aunque he tenido momentos complicados y difíciles, siempre he salido de todo. Nunca me he hundido en el nihilismo, en la nada, en la miseria. Nunca. Siempre he tenido claro que aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor me ha sacado del sinsentido de la vida, que yo veo en tantos y tantos jóvenes y en tanta gente hoy, ¿no? Que es como si te regalasen un carnet, te regalasen, perdón, un vehículo, un buen coche, pero la gente no sabe para qué sirve el coche porque no tiene, ni sabe las reglas de conducir la vida, ni sabe las reglas de conducir del coche. ¿Quiere que os siga diciendo? Le digo yo muchas veces a los chicos y a las chicas, de lo que nos ha salvado Jesucristo. Pero vamos a verlo y a descubrirlo en esta mujer. Es un texto precioso. Un texto que, por cierto, yo escribí un libro titulado Escribía sobre arena, que me lo publicó Paulinas y que ha tenido muchas ediciones. Escribía sobre arena, porque es el texto que yo voy a comentar. Jesús escribía sobre arena, era el hombre que escribía sobre arena. ¿Por qué escribía Jesús sobre la arena? Vamos a explicarlo. Mirad, Jesús cuando iba a Jerusalén no tenía casa propia, era muy pobre, no tenía donde reclinar la cabeza. Él, incluso para la última cena, que es el acontecimiento más importante para el cristianismo, donde instituye Cristo la Eucaristía, tiene lugar Pentecostés, tiene lugar tantos y tantos regalos, el sacerdocio, el amor fraterno, el lavatorio de los pies, la diaconía. Todavía no es ni siquiera de los cristianos. Los que habéis ido a Tierra Santa, sabéis que arriba en el cenáculo es de los judíos, porque abajo han puesto, dicen que está allí la tumba del rey David. Bueno, es decir, ni siquiera todavía es nuestra. Jesús cuando iba a Jerusalén, incluso don Braulio, que vivió allí 2 años, nuestro arzobispo anterior, vivió 2 años haciendo Biblia, él cuenta de que era muy normal desde Betania, donde paraba Jesús, ir andando. Había caminos para ir andando, que todavía muchos decían que era del tiempo de Jesús. Jesús desde Betania, por esos caminos, iba hacia el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, los que habéis estado en Jerusalén, es un monte, no es solamente Getsemaní, el huerto está, por ejemplo, arriba del todo, está el lugar donde Jesús asciende a los cielos, que ahora mismo está convertido también en una mezquita, ¿no? Ese lugar, desde ahí, el Monte de los Jesús era muy típico cuando venía a Jerusalén, entrar en Betania, que era la casa de los amigos, donde estaba Lázaro, Marta y María. Allí estaba con ellos y después subía con los suyos hacia el Monte de los Olivos. Allí todavía hay algunas cuevas de aquella época que tienen los franciscanos, y desde allí iba hacia el templo. Este es el texto del Evangelio, ¿no? Lo voy a leer para que ustedes lo vean. Mas Jesús se fue al Monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Es decir, Jesús entra por Betania, lo que explicaba don Braulio, ya no, porque actualmente han puesto un muro inmenso, de 70 casi kilómetros de muro por todo Israel, y entonces es muy difícil, entonces tienes que dar una vuelta, ¿no? Pero ahí estaba Jesús, y él entraba iba al templo. Fijaros en la postura de Jesús, se sentó, no es ninguna tontería, se sentó. Cuando Jesús dice que se sentó, significa que explica como maestro de la ley. Aquí va a legislar Jesús como maestro de la ley. Por lo tanto, es el único texto en todo el Evangelio que le preguntan a Jesús qué piensa sobre el pecado. Y va a legislar sobre el pecado. El único texto. Si habéis visto la película de Jesús de Nazaret de Zeffirelli, lo pone y lo narra preciosamente este texto. Concretamente esta realidad. Jesús baja, está allí, baja al monte y se sienta. Se sentó. Porque si dice que Jesús en pie gritaba, significa que es la actitud de los sacerdotes, que como entonces no había micrófonos como ahora, tenían que decir en voz en grito lo que decían, explicaban, hablaban. Se sentó, era la actitud de maestro. ¿Sabéis cuándo se sienta también Jesús? Por ejemplo, clarísimamente, cuando se sienta Jesús, pero clarísimamente, pues se sienta Jesús concretamente cuando el monte de las bienaventuranzas. Ya no es la ley de Moisés, aunque sigue siendo válida, los mandamientos, sino que la plenitud de esa ley vivida va a ser las bienaventuranzas. Y Jesús
se sentó. ¿Ves? 2 veces, se sienta. Cada vez que Jesús se sienta es maestro y enseña. Eso significa. Y llega una mujer sorprendida en adulterio. Lo cual ya en este tema de pecado y misericordia que estamos explicando, testigo de la misericordia divina, es muy difícil ser objetivos y muy difícil actuar con objetividad y actuar sobre todo, fundamentalmente, con sabiduría. Porque claro, llega una mujer sorprendida en adulterio, pero no traen al hombre. ¿Dónde está el hombre? Si estaban pecando, tanto pecaba uno como otro, ¿por qué no traen también al hombre? También el hombre estaba pecando con ella, ¿no? El hombre parece que no hay importancia ninguna. Llevan a la mujer, la arrojan allí delante de Jesús, no la mira nadie. Y estos tremendamente, con unas, ya tienen las piedras preparadas, le van a poner a Jesús en un apuro tremendo. Cuando yo estaba estudiando en Roma, me acuerdo que leí un libro escrito que a mí me impresionó mucho, que era Jesucristo, el mejor judío de la historia. Porque vais a ver ahora cómo Jesús actúa como judío de una manera perfecta. Jesús nunca jamás dejó de cumplir la ley de Moisés, jamás. Él es el mejor judío de la historia. Llevan a esta mujer, él está sentado, está Jesús sentado, hemos dicho que va a legislar, traen a esa mujer, la ponen en medio, no la mira nadie, nadie mira, no la mira nadie, no les interesa a la mujer, sino que intentan es lapidarla, que era tremendo, era la ley de Moisés, que era en el fondo, se mata el perro y se acaba la rabia, tremendo, tremendo. Y le dicen a Jesús, vamos a seguir leyendo, dicen a Jesús, Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres, también a los hombres si son adúlteros, claro, pero no solamente se fijan en esa mujer. Mujer nos manda apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? La pregunta para cogerle. Claro, si Jesús dice, Moisés era un calzonazo, no hagáis caso a Moisés, la ley de Moisés no vale para nada, Jesús jamás diría eso como buen judío, porque Jesús mandó y fue un gran judío, cumplió toda la ley, como no faltaba más, si la había hecho su Padre Dios. Jesús nunca jamás frivolizó la ley, jamás, sino va a decir, muy bien, vamos a ponerlo todo en práctica. ¿Tú qué dices? Y Jesús hace ante el pecado las 3 claves que tiene Dios conmigo y con toda la humanidad y con todos los pecadores. Primero, se agacha, se pone al nivel de aquella mujer, se agacha. No se ha agachado ninguno, nadie, nadie se ha humillado. Jesús lo va a volver a hacer otra vez en el cenáculo, cuando lleguemos el Jueves Santo. En la última cena también se pone y se agacha a los pies de los discípulos, se agacha a los pies, se pone al oído de aquella mujer. Segundo, guarda silencio. Silencio de Jesús, que no es hipocresía como los fariseos. Y tercero, escribía sobre arena. El título del libro, el título que yo creo que se puede titular este pasaje, Jesús el hombre que escribía sobre arena. Y escribía sobre arena. ¿Qué os sugiere a vosotros el pecado que se escribe sobre arena? ¿Qué os sugiere? Que cuando venga la primera brisa, como cuando se borra. Eso significa, ¿no? Eso significa. ¿Qué nos sugiere a nosotros? Escribía sobre arena. Lo que se escribe sobre arena se borra con facilidad. No podemos hacer del pecado la angustia y el agobio de nuestra vida. Lo que me dicen a mí los jóvenes cuando voy a hablarles a los institutos, a las universidades, a un sitio, cuando me invitan o a distintos ámbitos o a colegios y te dicen, ¿de qué te ha salvado, liberado Jesucristo? Hombre, pues desde luego bastante más que a usted. Aunque es verdad que a vosotros, aunque es verdad lo que dice Nietzsche, famoso Nietzsche, a veces los cristianos no tenemos cara de resucitados, no tenemos cara de que el Señor nos ha sacado de nuestras miserias y de nuestros pecados, ¿no? Porque fijaros,
escribía sobre arena, significa que se borra. Hay una anécdota de los padres del desierto que iban por el desierto, yo lo cuento muchas veces, a mí me ayuda mucho, es una anécdota de los padres del desierto, que iban dos caminando y se enzarzan uno con otro, se enfadan, tal, y en un momento dado uno le pega un guantazo, un bofetón fuerte, y uno escribe sobre la arena: hoy mi mejor amigo me ha bofeteado. Siguen caminando y se meten, hay un día de calor tremendo, hay un oasis con aguas movedizas, que había sido golpeado se pone a lavar y se quiere bañar un poquito por el calor que hace, se está hundiendo y el amigo le saca como puede, y cuando le ha sacado de las aguas movedizas, escribe con un cincel en la roca: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Y siguen caminando los padres del desierto y dicen: no te entiendo, te golpeé esta mañana en la arena, te he salvado la vida y lo has escrito sobre la roca. ¿Qué significa esto? Y dice: esta es la sabiduría de la misericordia de Dios. Y la sabiduría que tenemos que tener también con cada uno de nosotros para no vivir el pecado con un sentido de angustia y de culpabilidad. Porque cuando vivimos el pecado con un sentido de angustia y culpabilidad, no os olvidéis que es el camino de la autodestrucción, que en los casos más graves puede llegar al suicidio, incluso si se enfoca mal. Puede llegar incluso una persona que cree que no tiene solución. Así empezábamos la meditación, la charla cuaresmal. Cuando uno cree que no tiene solución, se instala en la culpabilidad. Y la culpabilidad siempre es autodestrucción. O autodestruyes tu vida, o autodestruyes tu familia, o autodestruyes tu vocación, o autodestruyes tus ámbitos, o autodestruyes tu propia felicidad. Pero una persona que se siente culpable trata de autodestruirse siempre, porque ve que su vida no tiene solución. Mientras que la misericordia, testigos de la misericordia divina, es pensar que mi vida desde Dios siempre tiene solución. Donde fracasan los elementos humanos está la solución de Dios, que es la mejor. Hemos quedado así, todos así con las piedras para lapidar a aquella mujer. Jesús escribe sobre arena, se levanta y dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús se vuelve otra vez a sentar y sigue escribiendo sobre arena. 2 veces dice el Evangelio que escribía sobre arena. ¿Qué significa este remachar? Que era la clave de ese pasaje. Escribía sobre arena es que realmente el pecado, desde la misericordia de Dios, se borra con mucha facilidad. Recordad el Salmo 50. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor como el centinela a la aurora. En el fondo, y aquellos hombres, ya que estaban dispuestos a lapidar, pensar, por ejemplo, un paréntesis, que la Virgen también pudo haber sido lapidada, si no hubiese sido por San José. ¿Por qué? Porque la Virgen iba a tener un hijo sin estar casada. Pero es providencial San José, que San José asume esa paternidad y la asume como padre que cuida a su hijo. Le toca el papel más difícil y complicado de la vida, ¿no? Amar lo que no es suyo. Ni era suyo el niño, ni era suyo María propiamente. Sin embargo, los ama. Pero fijaros que este tema es tremendo, ¿no? No sé si habéis leído un libro que yo aconsejo leer a todo el mundo, que es Dichosa tú que has creído, que es un libro de Carlo Carretto. Carlo Carretto era de la Acción Católica Italiana y con 40 años, algunos dicen que se tuvo una crisis, no fue crisis, pero él se planteó hacerse religioso y se fue al desierto del Sahara a la congregación de los hermanitos de Foucault, hermanitos del Evangelio. Y allí fue incluso maestro de novicios. Y él un día haciendo retiro, él no llegó nunca a ser sacerdote, tipo San Francisco de Asís, que por humildad se quedó en el diaconado, fue diácono pero no fue sacerdote. Él, estando haciendo un día de retiro en el desierto, dice que a él le costaba mucho la figura de la Virgen, a la que quería mucho, pero porque no había entendido a María en profundidad. Y en aquel retiro,
que estaba en el Sahara, en una cueva, haciendo retiro, tenías puesto el Santísimo, él como era diácono, entraron de golpe cientos de ovejas con sus pastores musulmanes, eran musulmanes, estaban en el desierto del Sahara, y entonces estuvieron un rato, él reserva al Santísimo y empieza a dialogar con los pastores, y le dice uno: nos hemos entrado aquí porque hay una tormenta en el desierto y era peligrosa porque te podías morir asfixiado si entra la arena por los oídos, ¿no? Y sobre todo por las narices, ¿no? Entonces, ante eso, y le dice uno de ellos: hermano Carlos, porque le conocían, ayer hemos matado a una niña de 15 años por adúltera. Yo con esta piedra y con estas piedras le hemos matado para que se cumple la ley de Moisés. Y dice que Carlos Carrito, en aquella noche de Navidad, que empezaba, no se celebraba en este país musulmán, pero él lo celebraba como cristiano y como consagrado a Dios, ¿no? Dice, él pensó, la Virgen se jugó, podía haber sido lapidada, si no hubiese sido por lo providencial que era en su vida la figura colosal de San José. Pero podía haber sido lapidada también. Fijaros que este libro es del 1982. Por tanto, todavía en muchos países se sigue dando la lapidación. Otra cosa más para decirle a los jóvenes de qué nos ha liberado Jesucristo, de qué nos ha salvado Jesucristo, de la cantidad de cosas que la ley del Señor y de Jesús nos ha hecho descubrir lo que es la dignidad de cada persona humana y la dignidad que no se puede jugar con ella. Tenemos eso. Están todos así y dice Jesús, pues quien quiere que tire la primera piedra. ¿Y qué pasa entonces? Pues que empiezan todos a marcharse. Y no queda ni uno, empezando por los más viejos. Como dicen en mi pueblo, imagen negativa. Cuanto más viejos, más pellejos, ¿vale? Bájale. Negativo es eso. Positivo. Cuanto más viejo, más experiencia de Dios, más experiencia de la sabiduría, más humildad y más decir que no está la vida para pegar pedradas. Por lo tanto, también está la sabiduría de los mayores. Como nos decían hace unos días en las conferencias que tuvimos magnífica en Toledo, con motivo de la jornada de pastoral, donde Monseñor Mateo nos hablaba de cuál es el síndrome del hombre de nuestro tiempo, que es el síndrome del Peter Pan, que es que nadie quiere ser adulto, nadie quiere ser mayor, nadie. Todo el mundo quiere ser joven o adolescente. Y a veces los padres son más adolescentes que los hijos, pues no quieren ser mayores ni aparecer como mayores. Esto es tremendo. Porque no hay adultos, no hay maduros en las personas, en la sociedad. ¿Cómo vamos a tener una pastoral juvenil con gente madura o los niños si los padres son o los adultos son igual de inmaduros? Si llegan ellos tarde a casa, y es que los padres tampoco están el sábado por la noche, están también de fiesta. Es complicado eso, ¿no? El síndrome de Peter Pan, que decía este famoso teólogo y de la doctrina de la fe, que nos dio una conferencia magistral en Toledo. Es decir, la madurez de los mayores, de los adultos, que se van. ¿Dónde está la cosa para...? A lo mejor si en vez de estar adultos ahí hubiesen estado inmaduros, hubiesen empezado a tirar piedras, hubiesen dicho, nosotros somos perfectos todos, nosotros no tenemos defectos, nosotros podemos... Es la inmadurez del hombre de nuestro tiempo, que no hay adultos en la fe, no hay gente madura en la fe. No los hay, por desgracia. Y necesitamos personas para trabajar con adolescencia, con niños, con personas maduras en la fe, que tengan experiencia, que nos digan cómo sabe el amor de Dios, que sean misericordiosos, que comprendan, pero que exijan. Qué distinto ser exigente a ser duros. Se puede ser exigente y misericordioso. Si somos duros, ya no somos misericordiosos. Porque la persona dura lo que hace es desahogarse. Y le pegan la cresta a los demás. Pero no le pegan la cresta porque crean ellos y les exija, sino por desahogo. Eso no es tener misericordia.
Lo que es tener misericordia es cuando yo exijo a los demás, pero porque creo en la persona. El padre que exige a sus hijos que estudien, que crean en valores cristianos, en virtudes, es porque creo en mi hijo, creo en la persona, creo. Eso es buenísimo. Cuando yo soy duro, como decía San Juan Bosco, el que es duro no lo dice por bien de la persona, lo hace por desahogo personal, porque estoy hasta el gorro, estoy harto, y me desahogo y machaco al otro. Pero eso es otra cosa. Eso no es ser misericordioso, ni ser exigente, eso es ser duro, eso es tener mucho amor propio, que por cierto es lo que no tiene Dios. Dios no tiene amor propio, no tiene ningún amor propio. Dios solo tiene amor con mayúscula, pero no tiene amor propio. Pues voy terminando. Se queda solo aquella mujer con Jesucristo. Ante el pecado, solo la misericordia de Dios triunfa en mi vida. A veces tú dices, es que no me comprende nadie, a veces ni mi marido, ni mi mujer, ni mis hijos, a veces ni mi director espiritual. Ante el pecado solo me quedo a solas con Dios y con su misericordia, solo con Él, a solas con Dios. Como dice la famosa canción de la hermana Glenda, a solas con Dios. Es verdad que estamos a solas con Dios, porque se queda solo aquella mujer con el Señor. Mira, si aquella mujer no se queda a solas con Dios, hubiese salido como una loca a pegarse cabezazo contra la pared. Y hubiese dicho, no tengo derecho a vivir, me tienen derecho a que me maten, tengo derecho a que me apisoneen, a todo tengo derecho. Es que no tengo derecho ni un momento de vida, porque estaría totalmente... Sin embargo, Jesús la va a perdonar, a sanar y a curar. ¿Qué es lo que hace también el sacramento de la penitencia y de la confesión? No solamente me perdona los pecados, sino el sacerdote me dice, vete en paz. Lo que le va a decir Jesús, vete en paz y no peques más. ¿Por qué digo esto? Mira, porque lo que le dice Jesús a aquella mujer es precioso. Jesús va a hacer en unos instantes un proceso de curación y de sanación magnífico. Primero le dice, ¿dónde están tus acusadores? No había quedado ninguno, ¿eh? ¿Quién es el acusador con mayúscula en la Biblia? El acusador con mayúscula es el diablo, el demonio. Ha sido derribado el acusador, dice San Pablo, y dice aquel que ha sido totalmente, ha sido, aplastado el acusador de nuestros hermanos. El que nos acusaba delante de Dios de día y de noche ha sido derrotado. Por lo tanto, Jesucristo con su misericordia ha derrotado aquel que verdaderamente nos machacaba, que es el diablo. Ha sido derrotado. Y entonces el Señor le hace ese, ¿dónde están tus acusadores? Y aquella mujer se levanta. Quizá no había levantado la mirada en ningún momento ya, pero cuando ve dice, pero es que no queda ninguno. Esto pasa como cuando sale el sol por las mañanas, desaparecen todas las estrellas, no queda ninguna. No hay que coger y quitar una por una las estrellas, basta que salga el sol para que desaparezcan todas las estrellas, basta que aparezca Jesucristo pleno en nuestra vida para que desaparezcan todos los acusadores. Eso es creer en su misericordia. Y entonces le dice el Señor, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Fijaros que Jesús le da importancia al pecado, mucha importancia, pero tiene misericordia. Y de hecho, fíjate si tiene importancia el pecado y la misericordia, que nosotros podíamos decir que en la misa podíamos, cuando vamos a misa, pues de vez en cuando reconocer que somos pecadores. Pues no, pues en todas las misas. Y un sacerdote que celebra 3 misas un domingo, en las 3 tiene que reconocer que ha pecado. Dice uno, pero si no me da tiempo entre una misa y otra en pecar, pues tiene que reconocer que es pecador. Pues forma parte de la vida. Somos pecadores, capaces de pecar siempre, pero también no tenemos que vivir. Y solo ante el pecado, para ser testigos de la misericordia divina, que era el lema de esta meditación, de esta charla, solamente tenemos 2 caminos que se bifurcan. El camino de la culpabilidad, que no os aconsejo a nadie que dé ni un paso, porque acaba autodestruyéndose, de cualquier tipo, ni un paso. Lo que me dicen a mí los jóvenes cuando me preguntan, cuando voy a los sitios a hablar, de alguna cosa me tiene que haber salvado el Señor, que se deje la culpabilidad, que tampoco, pero para los que no creen en Dios,
para los que en vez de acudir al confesor tienen que acudir millones de veces a los psiquiatras, porque no tienen sensación ninguna de sentirse perdonado. Porque uno puede decir muchas veces contar su pecado, pero mientras que no se sienta perdonado y abrazado por el Señor en su misericordia, no recorráis ni un paso, os lo digo, como pastor y como persona que creo que conozco un poco el corazón y las almas de la gente, ni un paso en la culpabilidad, porque luego es el que recorre pasos hacia la culpabilidad, el camino es la autodestrucción. ¿Qué camino tenemos entonces que recurrir de la misericordia? Arrojarnos a sus brazos. Me levantaré e iré a mi Padre, como dice Teresita de Lisieux. Me levantaré e iré a mi Padre. Ahí tenemos nosotros que recurrir. Sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Sé de quién me he fiado. Eso es lo que tenemos que vivir. Si queremos ser testigos de la misericordia divina, tenemos que saber de quién nos hemos fiado. Por eso, a solas con Dios, tenemos que descubrir siempre que el Señor me perdona siempre. Decía el Papa a los sacerdotes en Inglaterra, no existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios. Hay gente que es un poco escrupulosa y cuando oye en el Evangelio todos los pecados se perdonarán menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, dicen algunos que son un poco escrupulosos. Yo creo que esa blasfemia la he cometido yo, porque ¿qué es insultar al Espíritu Santo? No es eso. Usted no ha cometido esa blasfemia, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es que no te puede curar ni perdonar a aquel que no quiere ser perdonado ni curado. Pero tú nada más que acudes a él, como cuando vas a un confesionario o vas a un sacerdote, ¿cómo puedes decir que no estás arrepentido? La persona que acude al Señor ya destrozado, no puede, imposible que cometa esa blasfemia contra el Espíritu Santo. La cometieron los fariseos. Y todos los que a lo largo de la historia son fariseos. ¿Por qué? Porque no acuden al Señor, porque no tienen nada de qué perdonarle, porque son perfectos. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios no puede perdonar a aquellos que no quieren ser perdonados, porque el perdón es una oferta en libertad y en amor. Pues vamos a pedirle al Señor de todo corazón que nos ayude a vivir este tiempo de Cuaresma, camino hacia la Pascua, siendo testigos de la misericordia divina, desde esta experiencia que también vais a vivir en Talavera, con este santuario dedicado al patrocinio de San José, con un año jubilar, donde San José también como santo y como todos los santos, como San Ildefonso de Toledo, ¿no?, que también tendrá una gran repercusión y una gran también importancia cuando hagamos el jubileo de la catedral, si Dios quiere, en el 2026, donde estudiaremos la figura de San Ildefonso en uno de los sitios, la catedral de Toledo, donde tiene lugar la devoción más antigua a la Virgen, con la imposición de la casulla a un apóstol, a un testigo del Señor, de la misericordia, sucesor de los apóstoles, que somos los obispos, y que la Virgen le impuso la casulla. Pues vamos a pedirle al Señor y también a San José y a todos los santos que nos ayude a ser testigos de la misericordia divina.